y que nos haya lastimado, ¿verdad? O una palabra y que nos haya bendecido. Pero aquí el único problema es que a veces esas palabras que nos dijeron hace miles de tiempos, pues nos han venido y nos siguen dañando hasta este tiempo. No sé cómo ustedes a veces lo han podido vivir, pero yo he escuchado de muchos casos donde se habla de que no, pues es que un día mi papá o mi mamá me dijo esto. Y pues ya pasaron 30, 40 años y pues seguimos con esa herida, ¿verdad? Porque ahora nosotros no lo creemos, ¿no? Hemos oído a través de la televisión y en los medios de comunicación que nunca les digamos a nuestros hijos, pues eres un tonto, eres un fracasado, eres esto. ¿Por qué? Porque cuando ellos crecen, pues realmente crecen, no, pues es que yo soy un fracasado, ¿verdad? O yo soy esto porque mis papás siempre me dijeron que yo era eso, ¿no? Entonces, pues la palabra de hoy pues se llama así, la palabra. Y yo quiero compartirles un poquito sobre lo que yo encontraba que significa la palabra, ¿verdad? Y la palabra dice que es un conjunto de sonidos articulados que expresan una idea, que es una representación de varios sonidos o que es la facultad de poder hablar. También en muchos casos, pues la palabra es como antes, que te doy mi palabra, ¿no? Y la palabra tenía que ser cumplida, o tenía ese peso de que pues si tú decías algo era porque tú lo ibas a cumplir, ¿verdad? Antes pues así a través de la palabra, pues prestabas dinero, prestabas tierras, te comprometías con alguien y esa palabra tenía que ser cumplida como fuera, ¿verdad? O sea, no importaba lo que pasara, esa palabra tenía que ser cumplida. Entonces la palabra, lo que yo quiero llevarlos hoy es que la palabra tiene un peso muy importante, tanto en nosotros como seres humanos, pero principalmente esa palabra que proviene de la boca de nuestro Dios. Si nuestras palabras pueden herir, pueden lastimar o pueden bendecir y pueden animar a alguien, pues imagínense el poder de la palabra del Señor. Yo no sé si alguna vez ustedes se han sentado a meditar en ello, en cuánto peso tiene la palabra del Señor. Y también me gustaría que pudiéramos sopesar las palabras que han llegado a nosotros y que hemos creído y que realmente no es lo que debimos de haber creído y que han generado cosas en nosotros, y cuánto hemos obedecido o aceptado la palabra de parte de Dios. Porque muchas veces podemos escuchar de alguien que nos dice, no, pues tú nunca vas a pasar de ahí, tú siempre vas a seguir siendo igual. Y cuando el Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente, no temas y no desmayes. ¿Cuánto peso le damos al que nos dijo, no puedes? ¿Y cuánto le damos el peso cuando el Señor es el que habla y nos dice, esfuérzate y sé valiente? Eso es a lo que quiero llevarlos. Aquí en el significado de palabra yo les decía que también es la facultad de hablar. Dije, bueno, voy a explicar un poquito lo que es la facultad. La facultad es una aptitud o un poder o un derecho de hacer algo. Imagínense el derecho de hacer algo. Dios en su infinito amor, en su creación perfecta, pues nos ha dado ese derecho de poder también tener palabra en nuestros labios. Porque pues los animales solo transmiten sonidos, ¿verdad? Y nos asombramos cuando hay animalitos que pueden articular como una frase, como un tipo de palabra. Yo me asombro mucho en los animales, que de repente escuchas, por decir principalmente en los gatos, que luego como si dijeran el nombre de alguien o como si hablaran también, ¿no? Los animales también luego uno dice, es que parece que está hablando. Los periquitos, ¿no? Que si logran articular una palabra, a veces hasta se oye como la palabra de una persona, ¿no? Pero al ser humano, Dios le ha dado ese derecho de articular, de emitir un sonido a través de sus labios. Ahora el Señor nos ha dado ese honor, ese privilegio de poder cantarle, de poder clamar a Él, de poder transmitir lo que Él quiere que desde nuestro ser emane.
La palabra aptitud significa capacidad, idoneidad o una cualidad que hace cosas adecuadas para un fin. Quiero compartirles esta palabrita porque el tema es la palabra. El Señor nos ha dado esa capacidad de poder hacer cosas adecuadas para un fin. Y ese fin es para transmitir lo que Él ya nos ha dado. Hace tiempo nos explicaban sobre la visión y el concepto que nos daban acerca de la visión es que es la idea de Dios revelada en la mente del hombre para que éste la ejecute. O sea, para que la lleve a cabo. Fíjense cómo en la infinita misericordia de Dios, Él nos da una revelación a nuestra mente y nosotros la tenemos que ejecutar, pero muchas veces tenemos que usar la palabra, nuestra voz, porque si no, ¿cómo podemos transmitir? Sí se puede, porque hay personas que no pueden hablar, que no pueden escuchar y lo hacen a través de las señas. Pero nosotros que hemos recibido esa facultad de poder hablar, tenemos que hablar la palabra de Dios, pero también tenemos que tener ese cuidado de qué es lo que hablamos. Yo le pedía perdón al Señor porque muchas veces, pues sí, reconozco que mis palabras han lastimado. Y reconozco también que a veces mis palabras han podido bendecir a las personas. Pero dice la palabra del Señor que sus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy yo los invito a que podamos reflexionar en eso y que podamos tener cuidado en lo que hablamos. Amén. Amén. En nuestro caso, como creyentes, las palabras son el medio de comunicación entre las personas comúnmente. Pero nuestro tema, que es el que vamos, principal es Dios. Dios en nosotros como seres humanos. Fíjense que lo asombroso de todo esto, les voy a pedir que podamos ir ahí al libro de Génesis. Génesis 1, porque ahí pues podemos encontrar perfectamente lo que el Señor ha hecho y el poder que tiene la palabra del Señor cuando Él habla. Amén. Amén. La palabra del Señor ahí en el primer libro, que es el libro de Génesis, habla sobre la creación, ¿verdad? Y nos habla sobre que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y que la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Pero fíjense que aquí en la palabra de Dios dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero fíjense qué es lo maravilloso, ¿no? Cuando dice aquí la palabra en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. Fíjense que con tan solo el Señor articular esa palabra, fue hecha la luz. Fue creada la luz. Aquí la palabra nos está enseñando que Dios crea a través de su palabra. Él puede crear a través de su palabra. Contaba estos dijos y son... Y son 9 veces las que en este primer capítulo del libro de Génesis se menciona la palabra y dijo Dios. Son 9. En el primer dijo dice la palabra del Señor que el Señor dice sea la luz y fue hecha la luz. Y si lo trasladamos a pasajes o a libros bíblicos después de esa palabra que habla sobre que Jesús es la luz del mundo. En Proverbios habla la palabra del Señor que Él es una lámpara a nuestros pies, que alumbra nuestro camino. O sea, cómo es tan poderoso, ¿no? Tan solo ahorita podemos ver la luz del día, un día nuevo, una misericordia nueva de parte de nuestro Dios. Entonces, ¿cuánto poder tiene la palabra de Dios que puede hacer que surja la luz, que sea la luz? Tal vez en nosotros aún no somos, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que se tienen que transformar en nuestras vidas, ya están hechas. Pero
nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para que sea el reflejo de esa luz. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Buscando a Dios y su palabra. Amén. Amén. Hay otro luego, dijo Dios, que está en el versículo 6, que dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Fíjense, aquí el Señor también habla sobre expansión y habla sobre separación. El pecado nos separó de Dios. Pero ahora también la salvación que hemos obtenido a través de Cristo, nosotros podemos ser nuevamente unidos a Dios, juntados. Más abajo habla sobre que también Dios juntó, ¿verdad? Pero vamos a ir tomándolo. Aquí en el 8 dice, en el 9 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Fíjense, júntense. Tal vez nosotros nos hemos sentido apartados de Dios, pero hoy el Señor quiere quiere juntarnos nuevamente delante de su presencia, unirnos a Él. Amén. Amén. Sí, amén. En el 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. También Dios, a través del poder de su palabra, puede producir. Puede hacer nacer, puede hacer reverdecer en los lugares secos, ¿verdad? Cuando vemos aquí nuestra colonia que está el cerro y que hay mucha vegetación, cuando está la sequía, pues todo está seco. Pero cuando empieza a llover, empezamos a ver cómo brota el pasto, cómo se va viendo todo bonito. Y el Señor fue lo que hizo. La tierra estaba desordenada, vacía, seca. Yo me imaginaba, dije, ¿cómo? Pues el Señor separó la expansión, las aguas, todo. Entonces estaba hecho un desastre realmente, como muchas veces nuestra vida está hecha un desastre. Pero Dios va haciendo que todo esto vaya transformándose, vaya cambiando, y dice aquí, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Nosotros hemos sido hechos, creados por Dios, porque somos una semilla. Somos una semilla que debe de dar un fruto. Dice aquí, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Ahí en el versículo 14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras, la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones. Dios alumbra. Dios nos da luz, porque Él dijo, no está bien que la luz esté junto a las tinieblas, las voy a separar, pero también dijo, voy a darles luz durante el día, pero también en la noche. Por eso nos puso la luna, las estrellas. ¿Para qué? Para que no andemos en tinieblas totalmente. Amén. Y Él por eso envió a Jesús, que Él es esa luz que alumbra cuando nosotros llegamos a ese punto de que reconocemos que estábamos en tinieblas. Fíjense cómo el Señor puede alumbrar nuestro camino. Muchas veces podemos sentirnos solos, podemos sentirnos tristes, podemos sentir muchas cosas. Pero apenas nos compartían, el que tú te sientas solo, eso no está bien. Eso no es de Dios. No proviene de Dios. Cuando nosotros tenemos a Cristo, nosotros no estamos solos. El Señor está con nosotros. Lo mencionábamos, ¿verdad? El viernes en la vigilia. El sábado, perdón, en la vigilia. Sí, ya no sé qué día fue. El viernes en la vigilia. Amén. Sí, porque fue viernes para amanecer sábado, ¿verdad? Gloria a Dios.
decían, yo y Dios somos mayoría. Cuando nos sientamos solos, cuando sentimos que todos se fueron, nos dieron la espalda, Dios es esa luz que alumbra en medio de las tinieblas. Por eso el poder y el peso de la palabra del Señor debe de tener una relevancia en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Él puede alumbrar hasta en los caminos más tenebrosos que podamos andar. Amén. 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 En el versículo 20 vuelve a mencionar la palabra dijo Dios. Y dice aquí la palabra del Señor que dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas, produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Fíjense cómo Dios también dice produzcan, con el poder de su palabra Él dice produzcan, reproduzcanse también. O sea, hay una producción, hay una multiplicación. Amén. Amén. Y a veces nosotros decimos, no, Señor, pues es que estoy contando los pesos. Ya no puedo porque estoy viviendo la carencia más horrible del mundo. Pero el Señor puede multiplicar, el Señor puede hacer que se produzca. Amén. En el 22 dice, y Dios los bendijo diciendo, fructificar y multiplicaos. Seguimos viendo cómo el Señor multiplica y nos habla a fructificar, a ser fructíferos. Tal vez muchos de nosotros ya decimos, ya no vamos a tener hijos, no lo sabemos. Él nos mandó a tener hijos, pero también nos ha dado un corazón, un espíritu, un vientre espiritual para engendrar hijos espirituales. Esto es que tenemos que transmitir la palabra, Amén. hablarle a aquellos que necesitan de Cristo. Amén. Amén. Y pues también el Señor cuando habló, le ordenó a la tierra y dice aquí en el versículo 24 que le dijo a la tierra, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. Fíjense, el Señor creó todo, hasta la hormiguita más insignificante, el Señor la creó. Amén. Y al final aquí nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Fíjense, con tan solo el poder de la palabra del Señor fueron creadas todas las cosas y nosotros también. Amén. Amén. ¿Cómo es el Señor tan hermoso, tan maravilloso que Él hace? Él crea a través de su palabra, Él separa, Él junta, Él cubre, Él descubre, reúne, produce y también da señorío, porque después de este versículo donde el Señor habla y dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Después le dice ahí en el versículo 28, los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense cómo el Señor da un señorío, no para señorearnos entre nosotros como humanos, le dice sobre todo lo que Él ya había creado. O sea, el Señor nos ha dado una autoridad a través de su palabra, pero ¿cómo estamos manejando nosotros esa autoridad que Dios nos ha dado, hermanos? Muchas veces hemos tal vez humillado a alguien o hablado algo que no debió de haber sido grato a alguien. Mas, sin en cambio, la relevancia de la palabra del Señor para nosotros debe de ser una palabra de transformación, de formación, de que el Señor pueda crear algo nuevo en nosotros. Esa es la importancia de todo esto. El Señor ya creó todo en esta tierra, nos ha creado a nosotros, pero nosotros tenemos que
ya somos creados, pero ahora tenemos que ser formados. Les quiero preguntar, ¿qué crees? ¿Ustedes creen que la palabra crear y formar es lo mismo? Aunque tienen como algunas cositas en común. Pues no sé ustedes qué piensan. Yo creía que era como casi lo mismo, pero ahora que lo investigaba, no. La palabra crear tiene un significado y la palabra formar es otra. Y el Señor ya nos creó humanamente, pero Él también tiene que crear algo en nosotros y tiene que formar algo en nosotros a través de su palabra. Amén. ¿Qué cree usted, hermanito, hermanita, lo que el Señor puede hacer en usted? ¿Qué cree? ¿Usted cree que Él pueda hacer algo nuevo en usted? ¿Usted cree que Él pueda formar algo en usted? Amén. Amén, gloria a Dios. La palabra crear es dar, ser a lo que no tenía. O sea, darle vida a algo que no tenía vida. También encontraba que uno de sus significados es fundar algo. O sea, algo que no había, se tiene que hacer. Y también introducir una cosa por primera vez. O sea, hacernos, formarnos. Amén. Y dice aquí, formar es dar forma, educar o desarrollar. Fíjense, también es una manera de crear, pero como de ir trabajando en ella. Es como lo hemos oído muchas veces, ¿verdad? Las vasijas, pues primero son barros. Primero son materia, ¿verdad? Están ahí, tal vez el barro en seco, que es como tipo arenilla, le ponen agua y la amasan un poquito y luego van formando la vasija. Esa es una manera de formar o de crear, pero también en nosotros, ¿cómo vamos siendo formados en nuestra vida natural? Pues cuando somos pequeños, pues tenemos el cuidado de nuestros padres, somos bebecitos, todos nos van cuidando, pero llega el momento en que nuestra educación tiene que ser también, formada internamente como familia, pero también darnos paso a más. Que estos que nos llevan a la escuela, aprendemos muchas cosas y ahí somos formados para vivir y habitar en la sociedad. Y así es en la iglesia, hermanos. Nosotros venimos a Cristo, recibimos a Cristo, no sabíamos que había un Dios perdonador, nos hablaron de ese Dios, nosotros oímos la voz de Dios, entendimos que nosotros necesitábamos ser creados nuevamente, ser unas nuevas criaturas, y la palabra del Señor nos habla que si de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros hemos sido nuevos, pero ahora tenemos que recibir una formación a través de la palabra. Tenemos que ser moldeados en carácter, en nuestra mente, en nuestras acciones y en nuestra manera de vivir. Amén. Pero muchas veces queremos que el de al lado cambie y nosotros no. Nosotros nos conformamos con ser los mismos siempre, pero el Señor, a través de su palabra y a través del peso de su palabra, porque Él ya creó todo, Él también puede crearlo en nosotros. Nosotros somos una tierra que está desordenada, vacía, con todo amontonado y que Dios tiene que ir acomodando poco a poco, y esa transformación o esa formación no solamente se ve reflejada en mi vida, sino se va a ver reflejada en mi alrededor, en mi familia, en mi matrimonio, con mi vecino, con las personas que me observan allá afuera. Amén. Y esa transformación o ese alcance no solo va a ser para mí, va a ser para los que están alrededor. Amén. Amén. Fíjense cómo vamos a ir allá al Salmo 51. Y este es uno de mis salmos favoritos porque pues ustedes han leído acerca de la historia de David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero un hombre que no era perfecto, que tenía tantas cosas que tenía el Señor que limpiar, que lavar en su corazón, y Él las reconoce. Y me gustaría que fuéramos leyendo fuerte todos juntos este salmo, porque aquí este salmo tan solo en el encabezado habla sobre arrepentimiento
y plegaria pidiendo purificación. Amén. Y aquí habla el salmista, pues que él estaba arrepentido, ¿verdad? Arrepentido de las cosas que habían en él. Él estaba reconociendo que él era una persona mala. Y ¿saben? La palabra del Señor nos lleva a eso, a que aprendamos a reconocer que hemos pecado, que hemos sido malos. Y me gustaría que este salmo, si ustedes en algún momento puedan aprenderse lo más que puedan, porque es un salmo donde el salmista pues habla sobre el dolor que le ocasionaba el haber pecado. Amén. Vamos a leerlo, hermanitos. Dice aquí arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. No solamente estaba arrepentido, sino él decía, límpiame, Señor. Amén, porque aquí dice que purificación, la palabra purificación es limpieza, amén. Entonces vamos aquí a leer y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. Y he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría, y se recrearán mis huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hasta ahí lo vamos a dejar tantito. Fíjense cómo el salmista, ¿verdad? Él reconoce su falta, él pide a Dios que borre sus rebeliones, que no se acuerde de ellas. Él reconoce, ¿verdad? Que no solamente que él ha pecado por su cuenta, pero también reconoce que atrás de él pues ha habido pecado atrás, porque él dice, en pecado me concibió mi madre. Él reconocía una falta que había venido atrás. Tal vez nosotros somos los primeros que hemos venido al evangelio, tal vez tenemos familia, tal vez hemos nacido en familia de cristianos de siempre, pero hermanos, siempre ha habido algo que ha venido trascendiendo por generaciones. Pero hoy el Señor nos da la oportunidad a través de su palabra que en nosotros pueda haber un arrepentimiento genuino y que pidamos esa limpieza de parte de Él, que Él nos limpie, que Él nos lave a través de su palabra. Que Él dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. También quiere el Señor que nosotros confesemos. No que vayamos con alguien y nos confesemos, no, que nosotros le confesemos a Él lo que nosotros hemos hecho. Tal vez no hemos sido honestos, pues aún en eso el Señor nos pueda dar esa honestidad para que podamos nosotros buscar su presencia. Pero aquí fíjense, el salmista dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo podía entender que a veces nuestro espíritu, el espíritu del hombre, no el de Dios, pues está torcido, ¿verdad? Está mal, está afectado por tantas cosas que han venido pasando desde antes de que naciésemos, cuando nacimos, en nuestra infancia, en cada etapa de nuestra vida hasta esta actualidad, pero también en cosas que hemos traído arrastrando por generaciones. Pero el salmista le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro, un espíritu recto dentro de mí. Fíjense qué hermosa palabra. Y ¿saben? Leía otras versiones y el salmista en esta parte donde dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí, hay unas versiones que hablan y dicen de esta manera, crea en mí, oh Dios, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu.
Fíjense que tengamos un espíritu firme, no un espíritu que ande para allá y para acá. Hoy sí soy cristiano, mañana ya no. Hoy sí te creo, Señor, mañana ya no. Hoy sí danzo, hoy sí canto, hoy sí quiero servir, pero mañana ya no. David le pedía al Señor, dale firmeza, Señor, haz mi espíritu firme. Firme para poder creer, para poder alabarte, para poder adorarte, para poder no fallarte, Señor. Aquí también en otro me gustó mucho porque dice, renueva en mi interior un firme espíritu. O sea, tenemos que estar bien dentro de nosotros, nuestro espíritu. Tenemos que anhelar eso, que el Señor a través de su palabra pueda en nuestro interior transformar todo eso. Amén. Gloria a Dios. Todo eso que sale de nuestros labios, todo eso que sale de nuestro corazón. Nuestro corazón es perverso, es engañoso, pero si nosotros nos llenamos de la palabra, nosotros le permitimos a Dios que vaya transformándonos con su palabra, ¿qué va a brotar de nosotros? ¿Qué va a salir de nosotros? Fíjense, si Él pudo hacer florecer, si Él pudo quitar la luz, separar las tinieblas de la luz, si Él pudo ordenar todo lo que estaba en esta tierra tan grande, yo luego digo, Señor, si tu palmo es, o sea, no me puedo imaginar esta tierra tan pequeña ante tus manos. Porque ustedes cuando hacemos las tortillitas en la casa agarramos una bolita, ¿verdad? O los tamales agarramos una bolita de masa, lo moldeas en tu mano, luego lo pones. Me imagino que así como formó el Señor la tierra, su grandeza tan maravillosa. Y yo le digo, Señor, ¿qué no puedes hacer en nosotros? ¿Qué no puedes hacer en mí? ¿Qué no puedes hacer en tu pueblo que muchas veces hemos sido rebeldes? Amén. En otra versión dice, dame un espíritu nuevo y fiel. Fíjense, el salmista pedía a Dios que le diera un espíritu nuevo. Ya no le decía, Señor, dame el mismo espíritu. Él le decía, dame un espíritu nuevo y fiel. Escuchaba una enseñanza y este pastor decía que lo que le anhelaba en su congregación era que la congregación y él fueran fieles, permanecerán fieles hasta el fin, hasta que el día que el Señor diga hasta aquí, que ellos pudieran permanecer fieles. Y aquí el salmista estaba diciendo, dame un espíritu nuevo y fiel, Señor, fiel. La importancia de tener un espíritu fiel, de aunque estemos en la peor tormenta, en la peor batalla, podamos decir, Señor, quiero ser fiel a ti, amén, permanecer en ti. Amén. Y esto que yo leía me hacía admirarme y me motivaba a ser fiel porque retrocedía al testimonio, ¿verdad? El testimonio de mi hermanita Luz. No la alabo, pero la verdad, qué impresionante, la verdad. Qué impresionante porque, pues yo me imagino que su situación fue como Job, ¿verdad? Así. Y yo decía, wow, estar en pie y tener el deseo de decir, yo quiero, Señor, yo quiero seguirte sirviendo. Lo que ella nos decía, ella le decía, Señor, si tú me quieres llevar, llévame, pero si tú me vas a dejar, yo quiero servirte. Y salió del proceso, vino otro donde pues el Señor por su voluntad se llevó a su hijo de la hermana, pero ella sigue teniendo el deseo de servir, de buscar al Señor. Entonces, hermano, esto nos invita a que nosotros podamos permanecer fieles en el Señor. Si nuestro amado Jesús, Él pudo, Él ser fiel hasta el fin para cumplir el propósito de Dios. Nuestra hermana Luciana, una persona que conocemos común, como todos, pudo. Nosotros podemos, hermanos. Amén. Nosotros podemos tener un espíritu nuevo y fiel a nuestro Dios. Pero, ¿saben? Tenemos que pedírselo al Señor. Sí, amén. Gloria a Dios. Tal vez ya vimos algo que el Señor hizo, ¿verdad? En nosotros. Y vimos su victoria, vimos su gracia del Señor. Pues eso nos va a ir llevando a más. Amén. A más.
a buscar más, pero eso no significa de que digamos, no, pues ya pasé por esto, Señor, ya no quiero más de eso, quiero algo diferente. Pues sí, el Señor nos va a dar algo diferente, pero una lucha diferente, porque nosotros no venimos a esta tierra pues a estar muy tranquilos, ¿verdad? Nosotros venimos como guerreros, el Señor nos envía como ese ejército a pelear, a mostrarle a los que no conocen de Él que realmente Dios puede hacer cosas maravillosas en la vida del ser humano. ¿Qué es lo que hace Dios con su palabra en el hombre? Pues su palabra nos puede transformar las vidas de las personas, nos revela su amor, nos guía en el camino correcto, nos lleva a una relación más profunda con Dios. A veces no entendemos por qué las luchas, por qué las pruebas, pero la palabra del Señor nos habla de que Él está transformando algo en nosotros, de que Él está haciendo algo en nosotros. El salmista lo sabía y lo entendía y por eso decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él reconocía que había pecado, él reconocía que había algo que el Señor tenía que transformar. Y eso es lo que nosotros también tenemos que reconocer. Por medio de la palabra nosotros conocemos a Dios, su salvación, su plan perfecto. Él es el que nos puede guiar a la salvación. Él es el que puede cambiar nuestro caminar por un caminar diario con Él. La palabra es la que va a transformar nuestro corazón, pero también nos va a dar sabiduría, nos va a dar fuerza, nos va a fortalecer nuestra fe, nos va a afirmar en nuestras convicciones y también nos va a consolar, hermanos. No solamente el Señor nos pide, no, Él también nos consuela. ¿Cómo puede el Señor obrar a través de todas estas cosas? Pues a través de que nosotros podamos leer su palabra y no solo leerla, sino meditarla, estudiarla, reflexionar la palabra del Señor. Amén. También a través de la oración y obedeciendo también la palabra del Señor. Y, ¿saben? Testificando, como lo que hacía mi hermana Connie y mi hermanita Luz el viernes. Testificaban de las maravillas de Dios. Fíjense, es un conjunto de herramientas donde el Señor a través de su palabra va a ir transformándonos. ¿Por qué? Porque un día escuchamos esa palabra que nos dijeron, no, pues tú puedes ser sana si tú crees en Dios. Dios te puede sanar si tú le entregas tu vida a tu corazón. O Dios puede restaurar tu matrimonio. O Dios puede sacarte de esos vicios. Lo hemos oído de muchos testimonios y lo hemos creído y hoy estamos aquí en pie dándoles también nuestro testimonio donde nuestra vida estaba más que desordenada y Dios poco a poco la ha ido ordenando. Amén. Amén. Entonces eso es el poder que la palabra de Dios puede hacer en nosotros. Pero fíjense, ¿cómo puede la palabra del Señor muchas veces, caer en nosotros? Porque en esta tierra nosotros somos esa semilla. Y me gustaría que pudiéramos ir ahí al libro de Mateo 13. Ya lo hemos leído. Ya hemos estado estudiando el libro de Mateo, ya lo hemos estudiado, ya lo hemos leído. Mateo capítulo 13, versículo 18. Y yo quiero que usted y yo meditemos hoy en qué tipo de semillas somos o en dónde ha caído la palabra de Dios. Amén. Amén. La palabra del Señor dice así. Jesús explica la parábola del sembrador. Dice aquí la palabra del Señor: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene del malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Fíjense, el que no la entiende viene del malo, dice aquí. Alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene del malo y viene el malo y la arrebata, y lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado
junto al camino. Fíjense, cuando no entendemos la palabra es porque el enemigo viene, se la lleva y pues nosotros, aquí habla la palabra del Señor, arrebata lo que fue sembrado en nuestro corazón y ese fue sembrado en el camino. Esta es la parábola del sembrador. Habla de que hubo un sembrador que vino a sembrar, arrojó la semilla y que algunas semillas cayeron en distintas partes del camino, ¿verdad? En algunas partes en tierra fértil, junto al camino, entre rocas, entre espinos. Entonces, son muchos lugares, pero el que cayó junto al camino, pues es el que escucha la palabra, pero que el enemigo viene, se la roba y pues ya no pasó nada, ¿verdad? Sí, pero aquí hay otro que habla sobre el que fue sembrado en pedregales. Dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Fíjense cómo la palabra, a veces nosotros no la recibimos y dice la palabra del Señor que al momento la recibimos con gozo y queremos hacer muchas cosas, pero dice, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Fíjense cómo a veces cuando no recibimos la palabra, como esto en la aflicción, podemos decir, no, ya. Y al ya no leer la palabra, ya no estudiarla, ya no orar, ya no hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos, nos secamos y nos perdemos, ¿sí? Esos son los que a veces somos muy emocionalistas también, ¿verdad? Fíjense aquí también otro, el que fue sembrado en espinos. Dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquellos que nos afanamos por los quehaceres, por el trabajo, por las cosas que ofrece el mundo, ¿verdad? Dice que esos son los que cayeron entre espinos. Amén. Y que ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea que somos como inconstantes. Amén. Sí, amén. Dice aquí más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30%. Dice, el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Fíjense, que podamos ser entendidos en la palabra, dar ese fruto y producir ese fruto. Fíjense cómo es muy importante que nosotros podamos permitirle a Dios que su palabra haga algo en nosotros. Tal vez nosotros hemos sido esa semilla que cayó en el camino, junto al camino, el que cayó entre espinos, el que cayó entre las rocas o el que cayó entre la tierra fértil. Tal vez nosotros somos esa, porque no hemos oído, no hemos entendido la palabra, pero hoy, como su misericordia del Señor es nueva, hoy podemos decir, Dios, yo ya no quiero ser esa semilla, yo ya no quiero estar ahí. Yo quiero estar en una tierra fértil. Amén. Yo quiero entender tu palabra. Quiero dar fruto. Quiero producir fruto, Padre. Podemos hacerlo. ¿Saben? Esta palabra, el poder de la palabra de Dios tiene un valor tan trascendental en nuestra vida cuando la tomamos. Amén. Nosotros podemos dar fruto. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios nos ayuda a poner por obra la palabra. La palabra de Dios es un fuego también y puede romper muchas cosas en nuestra vida. La palabra de Dios nos puede dar vida. Y la palabra de Dios también nos hace discípulos, hermanos. Nos hace discípulos. Tengo aquí varios textos bíblicos que quisiera compartirles, pero el tiempo ya se ha agotado, hermanos, pero la palabra de Dios es viva y me gustaría que leyéramos rápidamente antes de que se nos agote más el tiempo. Hebreos 4:12
Sí, 4:12, amén. La palabra del Señor nos habla sobre la salvación y sobre la vida. Amén. Dice aquí la palabra del Señor, Hebreos 4:12, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La palabra es salvación. Ahí en Isaías 55:11, vamos rápidamente, si alguien lo encuentra primero que yo. 55:11 nos habla la palabra del Señor que así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. O sea, la palabra del Señor dice que no vuelve vacía. La palabra del Señor nos sacia, nos llena y no vuelve vacía. Y que también habla aquí el Señor que yo hago lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Fíjense cómo la importancia de la palabra del Señor en nosotros. Si podemos alguien buscar Jeremías 1:12, alguien más Jeremías 23:29. Si podemos hacerlo de una manera muy rápida. Jeremías 1:12, Jeremías 23:29. Jeremías 1:12, si alguien ya lo tiene, pueda leerlo, por favor. Amén. Dice, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. La palabra de Dios es puesta por obra, amén. Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No es mi palabra como fuego, ¿y cómo? No es como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Como martillo que quebranta la piedra. Cuando vemos corazones duros, pues ante la palabra del Señor no hay nada duro porque Él quebranta como piedra, como quebranta la piedra. Fíjense qué tan poderosa es la palabra del Señor. Vamos rápidamente a San Juan 5:24 y San Juan 8:51, si alguien puede, por favor. 5:24, ¿qué? 5:24 y San Juan 8:51. Amén. Amén. 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. La palabra del Señor es vida. Amén. Ahora San Juan 8:51 y 8:31. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Amén. La palabra del Señor nos lleva a vida. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. San Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjense, la palabra del Señor nos hace sus discípulos. Dice, si verdaderamente creyeseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, seguidores de Cristo, personas que estemos sembradas en Cristo. Y por último, me gustaría que fuéramos ahí a Apocalipsis 3:8. Y esto la verdad me agradaba mucho. Y decía, wow, Señor, ¿cómo tú le hablas a tu iglesia? Apocalipsis 3:8. Y aquí el Señor le está hablando, le está enviando un mensaje al ángel de la iglesia Filadelfia. Y fíjense, me gustaría que leyéramos desde el 7 hasta el 13, porque es me agrada mucho esta palabra que el Señor le da. Aquí estamos viendo los mensajes que Dios le daba a la iglesia, pero me gustaría que pudiéramos leerlos todos juntos. Permítanme. Sí, vamos a leer el mensaje a Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre.
Dice la palabra del Señor, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado mi palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrás de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desde el cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense aquí puntos muy relevantes, donde dice el Señor aquí a esta iglesia, yo conozco tus obras y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra. Como el Señor en su infinita misericordia, Él nos habla que Él entiende que su iglesia muchas veces pierde fuerza, pero dice, has guardado mi palabra. La importancia de poder guardar la palabra del Señor, de poder entender que no podemos ser sostenidos por nada más que por la palabra del Señor. Y me gustaría leerles un comentario bíblico que habla acerca de esto y dice así: Filadelfia fue fundada por los ciudadanos de Pérgamo. Se estableció la comunidad en una zona fronteriza como una entrada a la meseta central del Asia Menor. Los de Filadelfia mantuvieron a los bárbaros alejados de la región e introdujeron la cultura y el idioma griego. La ciudad fue destruida por un terremoto en 17 después de Cristo, luego del cual la gente quedó preocupada hasta el punto de que la mayoría vivía fuera de los límites de la ciudad. La llave de David representa la autoridad de Cristo para abrir la puerta hacia su reino futuro. Después de que sea abierto, nadie puede cerrar. Está asegurada la salvación. Una vez que se cierra, nadie puede abrir. El juicio es seguro. Fíjense, el Señor le estaba hablando a esta iglesia de que ellos tenían segura su salvación. ¿Pero por qué? Porque ellos retenían la palabra, ellos habían guardado la palabra. Fíjense ahí en el versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu palabra. Retengamos la palabra del Señor. Aquí en los comentarios dice, algunos creen que te guardaré de la hora de la prueba significa que vendrá un tiempo de gran tribulación en el que los creyentes serán librados. Otros interpretan que la iglesia vivirá durante la época de la tribulación y que Dios la mantendrá firme en medio de ella. Otros creen que eso se refiere a tiempos de gran tribulación en general, los sufrimientos de la iglesia a través de los siglos. Cualquier caso sea el caso, el énfasis está en la obediencia paciente a Dios sin que importe lo que suceda. No importa, hermanos, lo que pueda venir, ya sea en los tiempos, si va a ser para el tiempo de la tribulación o el tiempo en donde nosotros estemos pasando aflicción. Lo que importa, hermanitos, es que nosotros podamos ser pacientes, obedeciendo la palabra y sobre todo creyendo en que la palabra del Señor es la que nos sostiene. Si Él lo prometió, si Él lo ha dicho, es porque así va a ser. Amén. Dice aquí también este comentario, dice, los cristianos tienen diferentes dones, talentos, experiencias y niveles de madurez. Dios no espera que todos seamos iguales, pero sí está la expectativa de que usemos nuestros dones para Él.
Se elogia a los de Filadelfia por su esfuerzo, por obedecer, y se les anima a que retengan con firmeza lo que tienen. Usted podría ser un creyente nuevo y sentir que su fe y fortaleza espiritual son pequeñas. Use lo que tenga para vivir por Cristo y Dios lo reconocerá. Fíjense, retengamos, hermanos, retengamos la palabra, retengamos lo que Dios nos ha dado. Y si Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, usémoslos para honrar el nombre del Señor, pongámoslos al servicio del Señor para que la iglesia sea fortalecida y nos fortalezcamos los unos a los otros. Amén. Dice aquí por último este comentario: la Nueva Jerusalén es la residencia futura del pueblo de Dios. Tendremos una nueva ciudadanía en el reino futuro de Dios. Todo será nuevo, puro y seguro. Retengamos la palabra. Retengamos el creer en que Dios, lo que nos habla cada día en su palabra, será cumplido. Amén. Y sobre todo creámosle a la palabra. Por último, antes de orar, pues yo... fue de muy improvisado, ahorita me quedé un rato en casa, pero dije, el Señor me decía, pon mi palabra. Y dije, pero ¿cómo pongo la palabra? Dije, si voy a predicar, voy a compartir. Pero ustedes saben, los que me conocen, siempre me gusta dar, a lo mejor hoy es muy sencillo, pero yo quiero que cada uno de ustedes tome un papelito. Ahí hay una palabra para cada uno de ustedes. De parte del Señor, no de parte mía. Espero que la guarden, que la memoricen y que en el momento que ustedes lo puedan necesitar, esta palabra conforte sus corazones. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar a nuestro Dios, que sea su palabra la que haga el efecto que Dios quiere en nosotros. El Señor es bueno. Amén. Y cuando usted pueda, regale la palabra del Señor, que la palabra es el poder de Dios, que nos habla, que nos guía, que nos enseña, que nos forma. Amén.